A partir de este momento comienza Respira Libre con la doctora Sajitza Mariño. Bienvenidos a su programa Respira Libre, un programa de salud y calidad de vida, un programa de salud hecho por médicos con un lenguaje manejable para todos ustedes, que mejora un poco todo lo que es la parte educativa de salud y su calidad de vida, y que les llegamos durante 3 horas gracias a la Dirección General de la Radio de Orlando Rodríguez, coordinación y producción general del programa Andillor Murillo y Andreina Benavides, y quien les habla, Sajitza Mariño. Quédense con nosotros. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Nuestra primera entrevista de salud tenemos al doctor Miguel Cobas, médico venezolano, querido amigo, querido compañero, y que luego hizo anestesiología y medicina crítica en Estados Unidos. Actualmente es el jefe del departamento de anestesia de Jackson South en Miami, y que también es el presidente actual de lo que es la Sociedad de Anestesiólogos y Cuidados Intensivos en Estados Unidos, SOCA. Vamos a hablar acerca de lo que es dentro del quirófano del Jackson South, de lo que son los manejos, lo que era pre-COVID, durante el COVID, en la plena crisis, y qué se espera de las que son las cirugías electivas. Bien interesante esta entrevista. Bienvenidos a su espacio de entrevistas con Respira Libre en su sección de salud, y hoy tengo pues el honor de estar con un queridísimo amigo, mi cuñado de corazón. Estamos aquí en el Jackson South Medical Center, en la unidad de recuperación y preparación de los pacientes, porque él es el jefe de anestesia de esta institución. Médicos latinoamericanos, médico venezolano, él, que están, por supuesto, siempre los llevo adelante, triunfando en el mundo, y queremos hablar un poco, llevarles a ustedes cómo es la cotidianidad pues de un jefe de anestesia en este momento donde la salud es lo más importante. Miguel, doctor Miguel Cobas, encantada de que estés conmigo. Nosotros ya te hemos tenido en espacios cuando empezó todo esto del COVID, pero ahora aquí desde tu centro y en presencial. Muchísimas gracias primero por abrirnos las puertas, por permitir que estemos aquí, y después, por permitirme que puedas compartir con nosotros tu trabajo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Sajitza. Es un placer estar aquí, y espero que este programa y que esta entrevista sea del agrado de tus videntes. Claro que sí, estamos seguros que sí. ¿Cuánto tiempo tienes tú? Eres un médico venezolano, graduado como médico en Venezuela, pero sus especializaciones las realizó en Estados Unidos. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo tienes aquí? ¿Cuántos años en el departamento como jefe? Cuéntanos un poco tu experiencia. Bueno, yo llevo aquí en Estados Unidos trabajando después de anestesia y después de terapia intensiva, ya trabajando, digamos, como médico adjunto o como médico ya con licencia, por así decirlo, como por 20 años. Siempre he trabajado para la Universidad de Miami y en el Hospital Jackson, en los diferentes hospitales. Yo trabajé durante 8 años en el Hospital Jackson, en el principal, que queda en el centro de Miami, en el Trauma Center. También, y trabajé en la terapia intensiva de ahí. Después trabajé en un hospital que se llama el Hospital de la Universidad de Miami. Y llevo aquí en Jackson South desde hace 9 años. Desde hace 9 años que yo soy el jefe de anestesia de aquí de Jackson South. Bueno, excelente, como ustedes siempre les digo, nosotros resaltando lo bueno que hacemos todos los latinoamericanos, y que en estos momentos, destacándose, y sobre todo cómo ha estado la actividad en este momento de salud prioritaria, porque desde que empezó toda la pandemia, siempre la parte de anestesia, la parte de terapia, toda la parte de salud es lo que está llevando la batuta a nivel mundial. Bueno, te puedes imaginar, desde que empezamos el año pasado, más o menos un poquito más de un año, como hace 14 meses, ¿verdad? Febrero y marzo, que fue cuando la epidemia empezó a llegar aquí a Estados Unidos con más fuerza, todos los cambios que tuvimos que hacer. Nosotros tenemos un hospital bastante activo, un hospital más o menos de 250 camas, con aproximadamente unas 45 intervenciones quirúrgicas diarias, y con bastante, también tenemos servicio de obstetricia, servicio de trauma y servicio de endoscopía para enfermedades gastrointestinales. Entonces, durante ese tiempo tuvimos que tomar muchas decisiones junto con la administración del hospital a ver qué es lo que se hacía, y las autoridades estatales, ¿no? y de la ciudad, a ver qué es lo que se hacía. Al final hubo un tiempo durante marzo más o menos que prácticamente la actividad quirúrgica cesó casi por completo, pero nunca llegamos a cero, porque siempre seguimos operando a los pacientes con cáncer o que tenían infecciones
o obviamente los casos de obstetricia nunca se pudieron parar, y afortunadamente siempre contábamos también con suficiente equipo de protección personal. Y mira, gracias a Dios de la buena preparación, ninguno de nuestro equipo de anestesia fue contagiado por COVID. Así que hemos tenido muy buena suerte y también muy buena preparación en eso. Y hemos seguido a lo largo de los meses, poco a poco aumentando el volumen de los casos que tenemos. Y hoy en día estamos prácticamente al mismo nivel que estábamos en el 2019. Pues claro, no se puede comparar con el año 2020. Pero con el año 2019 se puede comparar y estamos incluso un poquito más que el 2019, lo cual llama la atención porque hay muchos casos que los pacientes no pueden tener visitantes todavía, apenas hemos empezado con eso y mucha gente todavía no se quiere operar, tiene miedo de venir al hospital, pero afortunadamente hemos mantenido el volumen en este año, lo hemos mantenido bastante y sigue subiendo. Eso realmente habla de lo bien que se ha preparado y de lo bien que han tomado todas las medidas, como tú dices, con toda la parte gubernamental y todo, porque no ha sido así pues en todos los países y no ha sido que se haya mantenido la actividad, sobre todo quirúrgica, que es lo que más, los casos electivos se han postergado. Y eso, como siempre también decimos en nuestro programa, no solamente existe el COVID, el resto de las enfermedades siguen. Y como existen el resto de las enfermedades, pues tiene que seguir el tratamiento del resto de las enfermedades. Un poco, ¿hay algún tipo de campaña o de preparación educativa especial para el personal? ¿Hay algo que hagan para los pacientes que están asistiendo? Más o menos, ¿cómo es el manejo? Bueno, sí, el hospital siempre está mandando, digamos, memorándum y noticias de qué es lo que se está haciendo. Todos los protocolos de cuidado son, cada vez que hay una revisión o que hay un cambio, pues siempre se mandaban. Al principio esos cambios eran cada 2 o 3 días, de que es cuando se hacen las pruebas, cuando no se hacen las pruebas, esto y lo otro, el número de pacientes, y después con el tiempo ya uno se hace como más, los casos se hacen más normales en cierta forma y uno toma más confianza y de cómo tratar a los pacientes con COVID y de cómo también tratar a los demás pacientes que tienen mucho miedo de estar en un hospital cuando se sabe que hay muchos pacientes con COVID y que tienes que hacerte la cirugía por algún motivo, por cáncer, por esto y lo otro. Los pacientes también tienen mucho miedo con eso. Y también entonces nosotros tenemos una clínica, la clínica preoperatoria, donde no solamente se les hacen las pruebas de COVID y se hacen las pruebas de necesarias para antes de la cirugía, pero más o menos se les dice por dónde tienen que entrar, esto y lo otro, para tratar de mantener siempre la distancia que hace falta entre los diferentes pacientes. Todavía no se ha permitido, sino hasta hoy, de hecho, el primer día que tú vienes aquí es el primer día que se permiten visitantes. No se habían permitido visitantes, o sea que los pacientes tienen que venir y se tienen que operar solos. Y claro, eso también era un nivel, eso aumenta el estrés y la dificultad de hacer el procedimiento. Pero como te digo, hemos tenido siempre muy buena comunicación entre la parte de infectología, los protocolos de enfermería y los protocolos médicos para tratar de decidir cuál es la mejor forma de tratar a estos pacientes. Excelente. Bueno, vamos a un corte y ya regresamos para hablar un poco de qué es lo que viene o cómo se preparan para en un futuro. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Continuamos con la entrevista. Aquí estamos con el jefe de anestesia, mi querido amigo doctor Miguel Coas, en esta institución del Jackson Medical Center. Y con respecto a lo que ya conversamos en el primer bloque, de la realidad de que ellos están trabajando a un 100%, a como estaban trabajando en el año 2019, gracias pues a todas las políticas que se han hecho, gracias a las políticas de vacunación del Estado, gracias a la dotación de equipo. ¿Qué es lo que quisiera yo que nos dijera Miguel bajo su visión de un centro hospitalario en la parte quirúrgica? ¿Cuál es la realidad que de aquí en adelante tenemos? Porque el COVID no es que mañana se nos quita el COVID. El COVID es algo con el que particularmente, es una opinión muy personal, yo creo que vamos a vivir de aquí en adelante. Y que fue algo que nos cambió todo lo que era el ejercicio médico previo COVID a post-COVID. No creo que volvamos a estar sin muchos equipos, sin muchas cosas, por muy vacunados que esté la población. Pero ¿cómo ves tú una institución o un centro que ha podido estar en un estado que tiene
esta maravilla que ha podido lograr un reintegro casi normal o normal a las actividades, y pues muchas otras realidades que también nos están viendo donde no se ha logrado. ¿Cómo ves tú ese futuro? Bueno, es una buena pregunta porque obviamente uno no tiene una bola de cristal, pero lo que tú dijiste tienes mucha razón. El COVID no se va a ir. Hay que verlo como una enfermedad endémica que va a estar entre nosotros por muchísimo tiempo. Yo creo que es importantísimo mantener la información e incluso cierta presión sobre la población de que vacunarse es importantísimo, de que no importa cuál vacuna sea la que tengas disponible en tu país, es bueno vacunarse, que tratar de eliminar, digamos, blancos sobre el cual el virus puede desarrollar la enfermedad es muy importante desde el punto de vista epidemiológico, y que el desarrollo de inmunidad de masa, de inmunidad de rebaño, se puede lograr, pero poquito a poquito, pero hay que tratar de hacerlo, y la mejor forma es con la vacunación. Entonces eso por una parte. Lo otro es que uno tiene que sentirse cada vez, digamos, la palabra quizás sea no muy, pero más cómodo tratando a los pacientes de COVID, sabiendo de que esto va a estar así todo el tiempo. Igual que uno cuando tiene que tratar a pacientes que tienen enfermedades altamente contagiosas, pues esto va a ser así. Como los países que son endémicos, por ejemplo, de Ebola en África. Ellos de alguna forma tienen que desarrollar ese protocolo y también quitarse un poco la reserva y el miedo de todo lo que tenemos que hacer. Al principio aquí, como todos los países, teníamos muchísimo miedo, nos poníamos, tú sabes, quizás hasta el triple de las cosas que nos teníamos que poner hoy en día, porque uno tenía el miedo del desconocimiento de las cosas que pueden pasar, de lo nuevo. Uno nunca sabe, es una enfermedad. Y yo creo que hoy en día ya se entiende un poquito más, no solamente el porcentaje de letalidad, el porcentaje de morbimortalidad, los factores de riesgo, pero también también los equipos de protección funcionan si uno los usa bien. Así que es importante saber de que si uno toma esas medidas, yo creo que los riesgos de uno como personal de salud se minimizan considerablemente, al punto de que la labor de uno, que es de cuidar pacientes, tiene que seguir. Porque eso es lo que uno está aquí, ¿verdad? Uno tiene que seguir proveyendo anestesia, proveyendo cuidados intensivos, y entonces uno no puede decir que eso es algo que uno lo va a seguir haciendo, y uno tiene que buscar la mejor forma de hacerlo, ¿verdad? Entonces, con los equipos de protección personal y sabiendo cómo es la enfermedad, yo creo que eso uno puede tomar cierta, digamos, tranquilidad en eso. Sin embargo, hay muchos lugares que esos equipos o no es tan fácil conseguirlo. Entonces ahí es cuando vienen las decisiones que se tienen que ser tomadas de qué pacientes realmente tienen que beneficiarse de una cirugía, qué pacientes son los que tienen que entrar al hospital, los que no tengan COVID, obviamente, para operarse o para entrar digamos, cateterismo. Y eso también incluye decisiones de cómo mandar a muchos pacientes que antes a lo mejor se quedaban una noche en el hospital y ahora tienen que hacer ambulatorio. Entonces esas son cosas que se pueden hacer. Nosotros aquí durante un tiempo, nosotros reemplazos totales de rodilla, que generalmente se mantienen hospitalizados, los empezamos a mandar a la casa esa misma noche. Claro. Porque los cirujanos, estaban de acuerdo, y había pacientes que realmente requerían eso, y es imposible decirle, uno va a esperar que 6 meses, cuando la persona no puede casi ni caminar, por un reemplazo de rodilla, y aún menos de cadera. Entonces esos pacientes se quedaban el mínimo tiempo posible. Cáncer de colon, se desarrollaron protocolos donde se trataba de mantener al paciente lo menos posible. Eso de los pacientes electivos. Con los pacientes de COVID siempre tratar de mantener la protección personal, las medidas de distancia, y obviamente la vacunación del personal. Esas son algunas de las cositas que se pueden hacer, y tratar de mantener el hospital de cierta forma dividido entre una parte de COVID y no COVID. Y eso también incluye que lamentablemente hay que restringir la visita, a menos que la persona pueda confirmar de que o ha sido o ya estuvo enferma o ya está vacunada, para tratar de limitar la posibilidad de una progresión, sobre todo en el área de los pacientes que no. Nosotros, por ejemplo, nosotros tratamos de evitar operar a pacientes que han tenido COVID por menos de 10 días. Eso todavía están en un periodo, digamos, de cuarentena. Y si han tenido COVID incluso por más de 10 o 14 días, pero todavía tienen algo de síntomas,
esos pacientes aguanta un poco están, más. lo esperamos un poco, porque hay estudios que el riesgo de que esos pacientes van a tener complicaciones es mayor, Claro. aunque ya hayan pasado el periodo, digamos, de cuarentena típico de 14 días o algo así, los tratamos de demorar un poquito más, de alargar un poquito más. Entonces, esas son las cosas que uno trata de hacer para disminuir la morbimortalidad, disminuir el contagio y al mismo tiempo seguir lo que uno tiene que seguir haciendo, porque un hospital tiene que seguir funcionando. Es así. Aquí dando un poquito más como para cerrar, yo sé que tú tienes un cargo importante dentro de la Sociedad de Anestesia. Aquí hay algún protocolo que piensen dictar o de aquí en adelante pautas particulares para la parte quirúrgica por parte de la sociedad. Bueno, gracias Yo soy el presidente de la Sociedad de Anestesiólogos de Terapia Intensiva, SOCA, por las siglas en inglés, y también en la parte de la Sociedad de Critical Care, la Sociedad de Critical Care Medicine, igual que el ASA. Siempre ha habido en los websites, en los diferentes websites, hay diferentes protocolos y diferentes guidelines que uno lo puede ver ahí, de qué es lo que se recomienda para trabajar con estos pacientes, en cuanto a niveles de protección personal o en cuanto a distribución del ICU. Así que bueno, son varios, pero se han activado más. Sí, obviamente, todo eso está activado y siempre son medidas de referencia, lugares de referencia donde uno siempre puede buscar y ver lo que y eso es una excelente labor también que están haciendo. Así que bueno, muchísimas gracias, Miguel, y de verdad que un honor que estés con nosotros aquí en nuestro espacio de Respira Libre. Si te quieren contactar, ¿cómo te contactan? Bueno, quizá la forma más fácil sería mi email. No sé si lo puedes poner en el website o te lo puedo dar. Y el website es Cobas, mi apellido, @miami.edu. Y así que... Y cualquier persona que quiera llegar también puede hacerlo a través de las redes Respira Libre y con gusto pues pasaremos la información. Bueno, muchísimas gracias, siempre a la orden y espero que esta información les haya sido útil, ¿ok? Claro que sí, muchísimas gracias. Nos vemos. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Continuamos con la doctora Tibisay Olivero, psicóloga y sexóloga, y vamos a hablar acerca de lo que es la sexualidad en edad avanzada. Bienvenidos a este espacio de entrevistas con Respira Libre en nuestra sección de salud. Y estamos hablando con la doctora Tibisay Olivero acerca de lo que es la sexualidad en la edad avanzada. Bienvenida, doctora, encantada de que esté con nosotros y háblenos un poco de cómo abordamos este tema. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La sexualidad en la tercera edad ha sido un tema siempre muy controversial históricamente, porque realmente se ha apartado, se ha puesto de un lado por la creencia, por supuesto, totalmente irreal, de que las personas mayores, de que las personas cuando tienen determinada edad, ya no pueden, ya no sienten, ya no tienen respuesta sexual, y ya la sexualidad les queda así como vetada porque se considera que ya la persona está vieja, está anciana, debe ocuparse de otra cosa, olvidándose un poco de que estamos hablando de un ser humano que nace y muere con su derecho a la sexualidad y por supuesto con su respuesta fisiológica, emocional, psicológica de sentir, ¿verdad? De tener placer, de tener bienestar a través de todo lo que tenga que ver con sus partes emocionales y también con sus partes sexuales. ¿Cómo podemos hacer ese abordaje? Se llega que la persona se sienta que no es capaz, ¿cómo debe buscar ayuda en los diferentes entornos, sobre todo ahora que estamos en pandemia, que a lo mejor también las situaciones han cambiado, hay mucha gente que llega sola, que está separada o que convive bajo el mismo techo en pareja, pero que cada quien hace una vida paralela y eso no se compartía. Cuéntanos un poco cómo afrontar en esta realidad este tema de la sexualidad. Bueno, afortunadamente los tiempos han venido cambiando, ¿no? Y de alguna manera se ha tocado mucho este tema en muchísimos espacios, ¿no? En muchísimos ambientes, y esto le ha dado pues mayor importancia a la misma persona afectada, que en este caso la persona de tercera edad o como lo queramos llamar, ¿ok? Entonces, el hecho de que ya esto ha sido más visible, porque el problema de la sexualidad en la tercera edad era que era un tema invisible, era un tema del que no se hablaba,
Simplemente cuando ya la persona tenía determinada edad, se consideraba que era una persona que había dejado de sentir, había dejado de tener placer, había dejado de tener inclusive interés en la sexualidad, cosa que con el tiempo se ha venido transformando y de alguna manera muchas personas de tercera edad se han sentido bastante enaltecidas y motivadas debido a que hoy por hoy es un tema de conversación cotidiano, es un tema científico, es un tema que se ha abordado desde todas las esferas sociales, médicas, psicológicas, sexológicas, y ha permitido pues que muchas personas vayan rompiendo ese tabú y esas creencias de que la persona de tercera edad ya perdió el derecho, perdió la motivación o esa característica que es tan natural del ser humano como las características fisiológicas de responder ante el sexo, ante el amor, ante cualquier, digamos, evidencia de estimulación emocional en sí, en su cuerpo, en su mente, en su pensamiento. Y hablando un poco de esas esferas, empezamos por la esfera, había dicho primero la esfera médica, después la esfera psicológica, después la esfera sociológica. Vamos a hablar un poco, desglosemos esas esferas. Sí. Por ejemplo, en el caso de la esfera social, que fue una de las primeras, ¿no? Estamos hablando de la misma familia de la persona que ya tiene determinada edad, ¿ok? Y cuando te hablo de la esfera social, te estoy hablando de todos los grupos familiares, vecinos, amigos, que empiezan a etiquetar a esta persona como una persona que perdió el interés por el sexo, porque ya le toca otra cosa en la vida, porque ya esta faceta no le pertenece. Entonces la sociedad es muy lesionante ante las personas de tercera edad con relación a su sexualidad, catalogando a la persona de tercera edad como una persona que ya no está apta para tener, digamos, placer por el sexo. Desde el punto de vista científico, una de las cosas que ha sido siempre muy preocupante es el hecho de que la mayoría de los médicos, cuando una persona va a la consulta, ya sea por cualquier padecimiento, es poco lo que le hablan de la sexualidad, es muy poco. Hoy por hoy, el médico actualizado le tiende a preguntar a esta persona cómo está su sexualidad, cómo está su vida íntima, si se siente complacido, si se siente bien en su vida íntima. O sea, ya es un abordaje que se le está dando desde el punto de vista médico. Por supuesto, desde el punto de vista científico se han hecho una cantidad de investigaciones que han permitido determinar cuáles pueden ser los padecimientos, las limitaciones desde el punto de vista físico y orgánico que puede tener una persona de tercera edad, llegando a la conclusión de que no hay ninguna que pudiese ser limitante a que esta persona pueda continuar con su vida de pareja o con su vida sexual de una manera placentera. Claro, por supuesto. Y con respecto a el enfoque, como usted dijo, ¿no? El enfoque es justamente de la parte social, la parte más pequeña, la parte familiar, se le va relegando, se va diciendo, no, o sea, no tienes derecho, el que llega solo, el que llega divorciado, el que llega viudo, no tiene derecho a buscar una pareja, no tiene derecho porque ya tiene que conocer a alguien. Eso, ¿cómo puede afrontarse o cómo puede darse o hacer entender a los familiares que la persona continúa viva? Claro, lo que pasa es que como esto es tradición, ¿okay? Esto viene siendo, como se dice, códigos de vida que han tenido muchísimo tiempo, ¿no? O sea, esto es algo que ha existido desde siempre, de que ya los abuelos, por decir algo, deben funcionar como abuelos, ¿ok? Ya sea para unas cosas, para otras, para cuidar a los nietos, para inclusive dormir separados porque supuestamente no tienen ningún tipo de motivación al sexo. Entonces estos han sido códigos, más que todo socioculturales, ¿ok? Donde no se le ha preguntado a esta persona de tercera edad, si realmente eso es así.
Entonces tenemos muchas personas de tercera edad que inclusive sufren, se deprimen incluso por el hecho de que ya se les niega el derecho a su vida sexual. Si son personas que inclusive han enviudado, la viudez es un elemento suficiente para la sociocultura familiar de los hijos, considerar que ya esta persona, ya sea la mamá o el papá, se acabó este espacio de su vida de tener pareja o de tener relaciones de funcionamiento sexual. ¿Ok? Se arrincona a esta persona y se le arrincona con una creencia que muchas veces esta persona, este señor, esta señora, lo asume como una realidad y realmente empieza a tener rechazo. Se lo cree. Y empieza a tener Vamos a ir un corte en esta entrevista y ya regresamos hablando sobre, creo que tenemos que trabajar sobre las personas para que no se lo crean. Ya regresamos. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Continuamos con nuestra entrevista de salud con la doctora Tizay Oliveros. Estamos hablando de la sexualidad en la tercera edad. Y estábamos hablando, doctora, de que definitivamente llega el momento en que la familia o la parte sociocultural arrincona tanto a su familiar o a su grupo de tercera edad que se lo cree. Se cree que no tiene derecho a tener vida, que no tiene derecho, por ejemplo, el que es viudo, que no tiene derecho a reiniciar, a conocer a otra pareja, que no tiene derecho a la sexualidad. ¿Cómo hacemos? Yo creo que hay que trabajar ahí es a la persona, a la de la tercera edad. Sí, bueno, una de las cosas que lamentablemente hemos visto con mucha frecuencia es que el anciano, la persona de tercera edad, se deprime. Indiscutiblemente, al deprimirse realmente no va a tener una respuesta satisfactoria ante un evento de encuentro con alguien que le pueda motivar a esa situación afectiva, ¿ok? Y la persona como está por esa sociocultura de que ya no tiene pareja porque se murió, porque se fue, entonces le organizan, le hacen como un cronograma de vida, lo cual cuando esta persona empieza a depender, por ejemplo, del hijo, de la hija, de la familia, se siente la obligación de cumplir con este cronograma donde queda vetado totalmente el derecho a tener una pareja, a dormir con alguien, porque inclusive se ve el caso de que cuando van de visita a casa de los hijos, hasta los colocan a dormir separados, porque ya ellos están muy viejos para estar durmiendo juntos, ya ellos no están en eso. O sea, hay una cantidad de eslogan que se les aplica a las personas de tercera edad, como por ejemplo, ya ellos están muy viejos para eso, y si fuese que lo llegasen a descubrir, no, pero si se trata de un señor que le llama la atención tener sexo con alguien más joven, entonces se le tilda de viejo verde. No hay problema. Sí, señor, y si es una mujer, bueno, entonces te puedes imaginar toda la cantidad, pues, de conceptos dolorosos, hirientes que se le puede aplicar a una persona de determinada edad por el hecho de volverse a enamorar, por el hecho de querer rehacer su vida. Se le mata, se le hiere mucho, al punto que entonces prefieren estar como los niños y los adolescentes, escondiendo esa parte de su vida, que es una parte tan normal como comer, como bailar. Se les quita ese derecho porque es un derecho, inclusive consagrado en los derechos universales del ser humano, pero ese derecho parece que se empieza a borrar, se le empieza a negar a estas personas hasta este punto de que llega la persona, como decíamos anteriormente, que se lo cree y dice, bueno, verdaderamente yo a esta edad ya no debería estar en esto, y entonces empieza la persona a sentir deprimida, se le baja su autoestima, empieza la persona a descuidarse en ese sentido, a abandonarse, hasta que la persona realmente entra en lo que llamamos nosotros un letargo del final.
Definitivamente es así. Y con respecto a qué puede hacer, qué herramientas hay, dónde se puede recomendar a toda esta audiencia que nos está escuchando, que nos está viendo, qué lecturas pueden hacer o cómo puede tomarse un poco de conciencia que se les pueda recomendar o definitivamente, pues bueno, cómo dar unas guías para que esto no siga sucediendo, para que no se arrincone a la persona de la tercera edad. ¿Qué podríamos recomendar? Aparte, por supuesto, bueno, de dar sus redes, de que puedan conectarse con alguien, con un sexólogo que pueda orientar más. Pero, ¿qué lectura? Algo que pueda hacer la familia, que pueda ir tomando conciencia, porque no van a buscar ayuda si no toman conciencia. No hay forma que se llegue hasta la ayuda si no hay conciencia primero. Claro, fíjate, Sajixa, una de las primeras cosas es tomar conciencia, ¿ok? Hace mucho tiempo se hacían lecturas, libros, se hacían bibliografías con relación a la sexualidad y se llegaba hasta un punto. Este punto era hasta quizás una persona de 45, 50 años y de ahí para allá todo quedaba como en lo oscuro, ¿no? Hoy por hoy tenemos la posibilidad de que cualquier libro que hable de sexualidad te va a empezar a hablar de la sexualidad desde el momento en que se nace hasta el momento en que se muere. Es una obligación que cualquier psicólogo, sexólogo y hoy por hoy médico tiene que tener bien claro. ¿A dónde va este individuo? ¿A dónde va esta señora cuando tiene cualquier padecimiento? Va a su médico, va a su psicólogo, va a cualquier tipo de especialidad. Y este especialista tiene que haberse documentado con relación a esta parte tan interesante, porque inclusive se ha logrado demostrar que muchas enfermedades, muchos padecimientos que tienen las personas de tercera edad pueden ser mejorados con que la persona tenga una vida sexual sana, que la persona pueda tener afecto, pueda tener una compañera, un compañero, pueda sentirse amado. Entonces, los cardiólogos hace mucho tiempo empezaron a incorporar en su actividad con el paciente de tercera edad la necesidad de que este paciente tenga vida marital, ¿ok? Los nefrólogos, hoy por hoy con el COVID, la situación pandémica, se está recomendando que no se separen las personas de tercera edad por ninguna razón, que permanezcan juntas, que estén siempre juntas, porque no hay cosa que los oigan, que les permitan hablar y demostrar sus afectos, sus sentimientos, porque esto es lo que va a permitir que estas personas puedan tener quizás más tiempo de vida y que la vida que tengan, que sea la vida más satisfactoria y placentera. Entonces, hoy por hoy, cualquier revista, el internet, cualquier libro de sexualidad, te está hablando de la sexualidad. Excelente, me ha parecido un tema súper interesante. ¿Cómo podemos contactarla? ¿Cómo puede la gente que está con nosotros llegar a sus redes sociales? ¿Cómo puede pedir un apoyo con usted? ¿Cómo no? Yo estoy en mis redes como @sexualidad doctora, o sea, sexualidad DRA, @Tibisay Olivero, ¿ok? En Twitter soy @Tibi Olivero. Esta es la mejor forma para localizarme, para hacer contacto conmigo y pueden estar seguros que cualquier interrogante o cualquier necesidad, porque estoy con esta situación pandémica haciendo mis consultas online, pueden contactarme y hacemos pues cualquier tipo pues de recomendación o cualquier tipo de consulta u orientación. Excelente. Bueno, muchísimas gracias y las puertas Respirar Libre están abiertas para un próximo tema. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ti, Ceja. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Entrevistas de calidad de vida con la doctora Sajid Samariño. En nuestra entrevista
entrevista de calidad de vida. Estamos con Oscar Misle, venezolano, educador, orientador y fundador de lo que es el Centro Comunitario del Aprendizaje SECODAP. Y tiene un nuevo libro que pueden conseguir ustedes en Amazon, De lo que no se habla, temas súper interesantes de nuestros adolescentes, que nos van a dejar mucho que pensar y que aprender. Bienvenidos a Espacio de Entrevistas con Respira Libre. En esta oportunidad, en su sección de calidad de vida, nos conseguimos con Oscar Misle, querido amigo de la casa, que es educador, orientador, fundador y director general del Centro Comunitario de Aprendizaje SECODAP, que está en Venezuela, y que bueno, nosotros es un gusto siempre que esté en Respira Libre. Y en esta oportunidad vamos a promocionar aquí un nuevo libro que tiene, que se llama De lo que no se habla. Oscar, cuéntanos un poco de lo que no se habla. Bienvenido. Encantado y gracias de corazón por la oportunidad, por tu solidaridad siempre, sobre todos estos temas y todo lo que tiene que ver con crianza, cuidado, educación, bueno, y todo lo que tiene que ver con la atención integral de los niños. En esta circunstancia tan particular de país que estamos viviendo y del mundo, que es el tema de la pandemia, nosotros estábamos realizando un libro, Fernando Pereira y yo, que somos los autores del libro, y resulta que llega el confinamiento, llega la pandemia y nos preguntamos, ¿y ahora qué hacemos? Es el momento para sacar el libro, es el momento para editarlo. Y nos entró el miedo, las dudas que sentimos en este primer momento, pero dijimos, no, mira, a lo mejor este libro en estas circunstancias particulares tiene mucho que decir, sobre todo porque se trata de temas de los que no se habla, pero porque no se habla del tema no quiere decir que no están sucediendo. Entonces nos animamos, nos arriesgamos, vamos a terminarlo en la pandemia, vamos a tener el tiempo de poder revisarlo y poder adecuar, poder incorporar algunos temas que pudieran ser interesantes para las familias y para los educadores. Entonces así nace de lo que no se habla, que es situaciones que afectan a los adolescentes y cómo repercuten en ellos. Más o menos, ¿cuáles son estas situaciones? Enuméranos unas cuantas, a ver, ¿de qué no se habla? De muchas cosas no se habla. De muchas cosas no se habla, sí, sobre todo los temas más emblemáticos, el tema de las adicciones, el tema de las tecnologías, los riesgos, los retos que asumen los adolescentes con las tecnologías. El juego de cartas, por ejemplo, el juego de azar, apostando dinero, de eso no se habla y pareciera que los adolescentes no estuvieran involucrados en este tipo de juegos. Después hablamos del tema de la sexualidad, que en estos momentos en el país se ha hecho viral por el tema del abuso sexual, del acoso sexual y de la violencia sexual en general. Mundial, porque está ahora a nivel mundial las denuncias sexuales y eso se ha hecho viral realmente. Sí. Y después está el tema de la hipersexualización de los niños, la exposición temprana de los niños a través de las redes sociales para adquirir likes, para tener seguidores. Entonces hablamos también de eso y sobre todo un tema que es muy difícil para las familias, que es cuándo debe ser la iniciación sexual para que estén preparados. Esos temas que son tabú, el tema de la orientación sexual también de los hijos adolescentes, las hijas adolescentes. Después está todo el tema de la discriminación por las fobias que existe en el país y por último el tema de las emociones, que es transversal, cómo vivir los duelos en estos momentos, las pérdidas, cómo expresar las emociones sin ser juzgados, cómo hacer con los ajustes de cuenta cuando la violencia, la justicia se toma por las propias manos. Estamos hablando siempre de adolescentes y un tema muy duro, muy difícil, que ha ido incrementándose, que es la ideación o el suicidio en adolescentes. Pero no queríamos dejar de lado todo lo que significa la crisis, la importancia de la fe, de la esperanza, del incentivar, del motivar, del encontrarle sentido a la vida para que todas estas situaciones que se van viviendo, que tienen un componente emocional importante, pueda la familia tener para poderlas abordar. Son muchísimas cosas que no se hablan. ¿Este libro cuántos capítulos tiene? Este libro, ya te digo, tiene... A ver, enséñanos ya te lo digo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 capítulos. A ver, enséñanos el libro, que la gente no lo ha visto. A ver, enséñanos un poquito. Que lo muestre. Lo voy a mostrar.
¿ves? De lo que no se habla, situaciones que afectan a los adolescentes y cómo repercuten en su vida. Muy bien, y ese no lo tienes todavía en digital, solamente lo tienes impreso. Sí, está en digital, está en Amazon. Se puede comprar Está por en Amazon. Perfecto. Porque como aquí nos ven en varias partes, lo pueden comprar por Amazon. Por Amazon lo pueden comprar por Amazon. Sí, y en Venezuela Perfecto. está en la Secretaría de Tecniciencias, está y en Secodap, si se ponen en contacto con nosotros, también se pueden organizar envíos. En Secodap en Tecniciencia. Me llamó la atención mucho el tema que, bueno, también por la situación mundo, ¿no? Del confinamiento se ha puesto como mayor, que es la adicción a la tecnología por parte de nuestros adolescentes. Y un poco disminución, bueno, no absoluta, pero sí una disminución de lo que es el roce social físico, también por la situación que estamos viviendo, pero la tecnología es algo que yo considero que la adicción se ha incrementado y que se está convirtiendo en un verdadero problema que en estos momentos yo creo que va a ser una bola de nieve. Claro, porque acuérdate que detrás del tema de las adicciones no solamente hay la preferencia exclusiva de alguna actividad o el consumo de alguna sustancia, sino también neuroquímicamente hay neurotransmisores que se logran a través del placer que produce la adicción, que es un placer tóxico, por supuesto, pero bueno, que produce dopamina. Y entonces cuando el adolescente está jugando o está conectado a internet o está consumiendo sustancia o está consumiendo, la dopamina se comienza a liberar y le da una sensación de bienestar momentánea cuando está el efecto del alcohol o de la adicción, pero después viene un pico que produce, generalmente producido por la depresión que está viviendo el adolescente o por el sinsentido de vida, que hace que vuelva otra vez a consumir para lograr falsamente ese bienestar por la felicidad que no logra encontrar en el entorno. Entonces es importante saber eso, porque muchas veces se cree que depende simplemente de la voluntad. A veces hay situaciones, a veces no. En el caso de las adicciones, cuando ya es una adicción, requiere el acompañamiento médico, psicológico, para poder buscar qué es lo que la genera, qué es lo que se compensa. Yo leí el otro día que las adicciones son los caminos equivocados al amor, y estoy convencido que sí. Es buscar a través de la adicción lo que no tengo, lo que está vacío en mí, lo que existencialmente no le encuentro sentido. Entonces por eso tenemos que estar muy atentos como padres, madres, cuidadores, educadores, para dar las respuestas oportunas, ¿no? Claro, los caminos que no encuentro para el amor. Bueno, vamos a hablar de eso en nuestro próximo espacio. Vamos a seguir ahondando un poco más de lo que no se habla, que lo pueden conseguir en Amazon. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Cuéntame, fíjate tú, este libro lo pensamos, teníamos como público objetivo los padres, las madres, las familias y además los docentes. Pero resulta ser que hemos estado teniendo sistemáticamente todas las semanas, hoy tuvimos uno, encuentros con adolescentes. Y se llama Los adolescentes toman la palabra. Son 50 adolescentes de 15 centros, 20 centros educativos del país. Son ciclos. Y los invitamos para que en la presentación del libro pudiesen un poco hablar sobre algunos puntos, algunos aspectos que se trabajan en el libro. ¿Qué es lo curioso? No pensamos nunca que íbamos a tener solicitudes de adolescentes del libro. Hemos tenido ya varias solicitudes antes que los adultos de los adolescentes. Y decíamos, bueno, de repente es que le llama la atención el título, ¿no? De lo que no se habla, debe ser algo prohibido. Bueno, de todas maneras era interesante. Está pensado en eso, para esto, para responder esas inquietudes. Y resulta ser que no solamente es que lograron adquirir el libro, sino que nos comentan, nos hacen reflexiones, nos hacen sugerencias súper interesantes. Maravilloso, excelente. Yo creo que sobrepasaron la expectativa. Yo creo que es que como el libro parte de situaciones, de ejemplos, de casos que te contactan con la vida, con lo que le sucede a la gente, y después se hace reflexión en relación a esos casos o esos testimonios, y al final se dan herramientas que son muy prácticas, con un lenguaje sencillo. Creo que eso les atrajo, ¿no? Que no es simplemente una elaboración teórica o de contenido, sino de su vida. Que forma parte de su vida y que puede dar respuesta a las situaciones que puedan complejas que están viviendo.
Pues qué bien, una razón más para que busquemos en Amazon, los que no están en Venezuela, el libro de lo que no se habla de Oscar Michelet para poder ver. Y un tema que nosotros lo abordamos una vez en un live, creo yo, o no sé si fue en una de estas entrevistas, que también me llama profundamente la atención, de la alta incidencia que hay en la actualidad del suicidio en adolescentes. Háblanos un poco de eso. Sí, fíjate tú que con todo el tema en el Centro de Atención Psicológica del SECODAP, Creciendo sin Violencia se llama, recibimos por supuesto casos que tienen que ver con problemas de depresión, problemas de convivencia, problemas que alteran el estado anímico. Y en las últimas meses, semanas, se ha incrementado la solicitud por ideación suicida. No suicidio consumado, pero sí la idea de quitarse la vida. Tú pudieras decir, bueno, es por la crisis, es por la posibilidad de socializar con otros. Mira, son muchos factores. No se puede decir que detrás de una ideación suicida hay un factor particular. Puede haber un factor que lo desencadene. Un luto, un duelo, una situación de separación, una pérdida o una situación compleja emocionalmente. Pero hay que indagar porque pueden haber otras situaciones generadoras de sufrimiento que no lo sabemos, que se detonó con esa situación particular, pero pueden estar, y me llama la atención el sentimiento de soledad. Y dicen, es una soledad dura porque es una soledad en compañía. Y la peor soledad es aquella que se siente cuando tú estás acompañado. Entonces uno le pregunta por qué sienten soledad si están acompañados. Y te dicen porque no me comprenden, porque no hablan conmigo, porque me juzgan, porque me excluyen. Entonces ahí te vas dando cuenta de la importancia que tiene en estos momentos de confinamiento, que pudiéramos pensar que porque estamos más tiempo juntos, estamos más, nos sentimos acompañados. Y resulta ser que también hay unas crisis de pareja impresionantes. Bueno, porque ahora sí se está conviviendo y no está cada quien en un mundo paralelo. Pues. Claro, y pasa que cuando una persona decide suicidarse, no es para quitarse de la vida y buscar la muerte, es para liberarse o librarse del sufrimiento. Es un sufrimiento con el que no puede lidiar, de la tormenta. Es increíble que tengan nuestros adolescentes que lleguen a tener esa idea como estás diciendo, por una sensación de soledad en compañía. Es muy duro. Es muy duro. Esos son temas de los que hay que hablar, de los que no se habla, y hay que conversar de ese tema. Hay que hacerlo, por supuesto, de manera serena, sin dramatizar el tema, sino simplemente creando un clima de intimidad para que el adolescente se sienta con confianza de hablar y sobre todo, mira, estar muy atento a las señales, las señales que nos está dando el adolescente, si pierde interés por los estudios, si pierde interés por sus amistades, si empieza a perder kilos o a ganar kilos porque está comiendo de más o de menos, si está consumiendo, si está ingiriendo alcohol, si se siente, si no quiere estar encerrado en su cuarto todo el tiempo, algo está pasando que le está generando dolor y que lo ha desconectado con la vida, con el deseo de vivir. Entonces hay que buscar ayuda profesional. Y yo creo que invitándolos a todos a que busquen este libro en Amazon, que lo pueden conseguir, de lo que no se habla, de Oscar Michelet. El leer este tipo de situaciones a lo mejor nos llama a botón, porque a lo mejor tenemos algo en casa o muy cercano y está pasando por el frente y no lo estamos identificando. Creo que este libro es algo bien interesante y lo recomendamos para precisamente eso, para estar atentos, para saber cuándo buscar ayuda, para no llegar a tener este tipo de problemas de las adicciones, de que se manifiesten estas ideaciones suicidas pues en nuestro entorno, o que si las hay también las sepamos reconocer, porque puede ser que alguien diga, no, pero es que eso lo dice y es mentira, pues, ¿no? No es que sea mentira. Así eso es. Yo creo que es muy, muy importante. ¿Cómo más te pueden ubicar? Danos tus redes sociales, todo para que pues el que no está en Venezuela también pueda ubicarte y pueda solicitar un apoyo. Perfecto. Voy a dar las de SECODAP primero. Las de SECODAP es con C y al final SECODAP, @SECODAP, en Twitter, en Instagram y en Facebook, @SECODAP. Y en el caso mío, @Oscar Michelet en el Twitter,
o Oscar Misle Terrero en el Instagram. Siempre estamos colocando posts, información, anuncios de actividades y por supuesto que puedan ser realizadas virtualmente para que todos puedan participar. Excelente. Bueno, éxito con ese libro y como siempre las puertas de Respiralibre están abiertas para ti y para que sigamos apoyando y llevando pues información de llamar a botón un poco para el beneficio de nuestros adolescentes. Mil gracias, Oscar. Gracias a ti, amiga. Gracias a ti. Cuídate mucho. Igual. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Respira Libre Sport con el periodista Aldrin Adrianza. En nuestras secciones fijas tenemos a Respira Libre Sport con nuestro querido y siempre aliado Aldrin Adrianza, periodista, productor de medios audiovisuales y deportivos y que nos da el resumen deportivo semanal. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muchísimas gracias por estar. Esto es Respira Libre Sport a través de Respira Libre Radio con la doctora Sajixa Mariño. Les saluda Aldrin Adrianza Rangel. Gracias por estar en sintonía y pues esperando que estén bien y entrando a otro espectacular fin de semana. Queridos amigos, bueno, vamos a irnos paseando por el maravilloso mundo de los deportes. Hay que hablar como siempre de las grandes ligas. Hemos ido observando luego de un poco más de mes y medio de acción en grandes ligas el performance de algunos equipos que nos ponen a hablar en cuanto al positivo y otros en cuanto al negativo. Quiero iniciar hoy con los Mets de Nueva York, un equipo que cuando hicimos aquí en Respira Libre Radio el Spring Training o el entrenamiento primaveral del equipo neoyorquino, decíamos, bueno, que los propietarios nuevos habían estado colocando platica y con esa danza de dólares pudimos ir viendo cómo iban firmando a peloteros realmente importantes, incluyendo al boricua Francisco Lindor. Aparte del buen picheo que tienen los Metros, uno, bueno, analizaba con lo fuerte que está la división del Este. De hecho, esta semana se vivió una serie en Nueva York ante Atlanta, partidos bien interesantes, pero lo importante es que si bien del primero al último lugar hay mucha, pero que mucha paridad, uno ve a los Mets que no han brillado tal vez como su directivo, sus propietarios esperan, y en una afición que se pone nerviosa con el Manillas Rojas, entonces pues sencillamente no sé si se prenderán o no las alarmas, pero Mets no ha tenido a la orden del día un buen performance como lo esperaban sus propietarios. Pero si nos ponemos a ver, yo soy de los que pienso que todavía no se puede entrar en alarma, porque uno ve las posiciones en la división del Este de la Liga Nacional, donde del primer lugar al último apenas se han estado separando entre 3 y 4 partidos de ventaja. Los Mets han observado cómo los Phillies de Filadelfia se le han acercado. Atlanta había perdido un poco el ritmo, pero lo retoma. Y Miami, Washington, que tienen mejores equipos que la temporada anterior, no pierden el ritmo. Y si tú no pierdes el ritmo, entonces sencillamente vamos a ver que de principio a fin va a ser una paridad total en esta temporada. Los Mets de Nueva York tienen hombres tan importantes, también en lista de inhabilitados, son muchos lesionados claves, pero lo importante es un equipo como lo ha hecho en años anteriores, por ejemplo los Yankees, que tienen problemas en su line-up abridor,
pero sin embargo, cuando traen gente del banco, ayudan. Y los Mets no han podido contar con eso. Así que por eso hoy tocamos a los Mets de Nueva York y esta difícil división del Este, ¿no? Fue una gran serie versus Atlanta Braves, donde tal vez ellos dos en el papel, que lo aguanta todo, son los principales favoritos en las grandes ligas. Hay que tocar el tema de Alberto Pujols. La semana pasada tocamos que para los románticos del béisbol no era bueno, no era posible para poder, digamos, darle el espaldarazo al equipo de los Angels. Los románticos del béisbol dicen, ¿por qué usted trata mal y lo saca así por lista de asignación? Y estamos claros que Alberto y su agente pedían más tiempo de juego, más juegos, turnos, innings, también en defensa, y de lo contrario trata de negociarme y dejarme libre. Y fue lo que hizo Angels. Más bien ayudó a que Alberto pasara unos días reflexionando, su agente estuviera moviéndose y paran en Los Ángeles Dodgers. Y no era descabellado que pararan en el equipo de los Blues. Un equipo que ya es campeón. Un equipo que está totalmente formado y aspirando de nuevo a Serie Mundial. Un equipo que puede a Matt Muncy jugar otra posición, uno que otro día, y darle el chance a Alberto Pujols que pueda defender el cojín de la primera base. Me hubiese gustado verlo en Cardinals, pero son los Ángeles Dodgers que le da ese chance, y por supuesto la experiencia de Alberto Pujols en un roster como este es bienvenido. Firma con esos Dodgers, sencillamente se movió en la autopista, que son 30 millas, desde el estadio de Los Ángeles Angels ante Dodger Stadium, no hay más. Así que Alberto firma ya con sus 41 años, un contrato de 1 año, ¿ok? Y bueno, va a estar ahí en esa serie tan interesante que está por venir en el resto de la campaña. Por supuesto, ya se da a estrenar, es un morbo verlo con este nuevo uniforme y la verdad que va a ser interesante. Él decía, primero me gustaría agradecer a Dios por la oportunidad que me han dado de jugar este deporte. Si bien no es así como pensé que terminaría mi tiempo en Anaheim, estoy realmente agradecido por los recuerdos y las amistades creadas en los últimos 10 años. Esto lo comentaba Pujols en sus redes sociales. Aparte, decía gracias a mis compañeros y a los aficionados de Los Ángeles Angels de Anaheim por todo el apoyo que me dieron. Siempre ocuparán un lugar especial en mi corazón. Si bien todos en las grandes ligas quieren competir todos los días, entiendo que los roles cambian y eso es algo que he aceptado durante los últimos años. Porque era un pelotero que estamos claros que a principio de mes, en un abrupto final de su casi y única desafortunada participación en 10 años con el equipo de los Angels, ese contrato era de $240 millones. Impresionante, con el club de la alcaldía o condado de Orange, y pues $240 millones. El salario de este último año es de 30 millones de dólares. Pues y ahí estaba el detalle. Cuando vieron que no le estaban dando más chance, él pidió ir a jugar. Y ahí habían hombres como Jared Walsh y el propio Shohei Ohtani, que es un bateador designado, que cuando le toca lanzar, sigue siendo él como si fuera un partido de Liga Nacional donde va a batear. Hay que recordar que él debutó en 2001 y sus primeros 11 años fueron con los Cardenales de San Luis. Ya a estas alturas suma 667 jonrones, 3.253
indiscutibles hasta el momento, pues que iba a ser llamado por Los Ángeles Dodgers y debutar. Importante. El equipo de los Dodgers perdieron días atrás, el fin de semana pasado, a Corey Seager por una fractura en su mano y pues va a estar un buen tiempo fuera. También el exjugador más valioso de la Liga Nacional, Cody Bellinger, aún siendo baja por la pequeña fractura en una de sus piernas. Pujols podría jugar en la primera base por Max Muncy, que a veces nos mueven a la tercera y también ha jugado en segunda. Así que pues cae como anillo al dedo y va a ser interesante lo que Alberto puede aportar al equipo de los Dodgers, queridos amigos de su sección Mega, su sección Respira Libre Sport en Respira Libre Radio con la doctora Sajixa Mariño. Todo el éxito y la salud para un pelotero que sencillamente cuando se retire esperaremos sentaditos tranquilos porque los Riders en Estados Unidos van a darle el chance y el tupé de que él va a ser un inmortal del béisbol de las grandes ligas. Al cierre, tocar que una vez más los Yankees con Aaron Hicks, cuando dio positivo por COVID a principio de semana, pues se unió a otras piezas que han estado ahí a la orden del día y que tienen que vivir su tratamiento poco a poco, cuando apenas estamos en mes y medio, un poquito más de mes y medio de temporada regular. Otro que fue a la lista de lesionados fue Giancarlo Stanton de los Yankees. Qué raro, ¿no? Siempre le pasa eso. Bueno, queridos amigos, vamos llegando al final del compacto el día de hoy, esperando que les haya encantado esta entrega. Todo el éxito del mundo para Alberto Pujols, que pues ya jugó, ya ha declarado. Él es ahora uno de los Blues, el actual campeón de las grandes ligas, Los Ángeles Dodgers. Llegamos al final de Respira Libre Sport, esperando que haya sido de su agrado. De verdad que tengan un feliz fin de semana. Se despide un amigo Adrián Sarrangel a través de Respira Libre Radio con la doctora Sajixa Mariño. Se les quiere, se me cuidan y hasta la próxima semana, el próximo viernes. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Respirando Asuntos de Niños, con la licenciada Rusdeiva Helvis. Respirando Asuntos de Niños, estamos como siempre con la licenciada Rusdeiva Helvis, directora del Centro de Terapias de Desarrollo, y vamos a hablar acerca de los niños con fallas de control de esfínteres. Bienvenidos a su espacio de entrevistas con Respira Libre, en nuestra sección fija Respirando Asuntos de Niños, con la licenciada Rusdeiva Helvis. Vamos a hablar un tema que me pareció súper importante. Niños que ya están en edad de hacer su transición, a dejar los pañales y que, bueno, gracias al confinamiento no manejan el control de esfínteres. ¿Cómo es eso, Rusdeiva? Cuéntanos un poco. Hola, Sajixa, bueno, como siempre feliz contando con este espacio y apoyando a las familias con respecto a la información de los niños. Fíjate, los niños, el proceso realmente fisiológico del control de esfínteres, podríamos decir que es algo muy individual en cada desarrollo, cada niño lo controla a su forma, pero está establecido que no se debe empezar antes de los 18 meses, pero tampoco debe pasar de los 4 años. Por lo tanto, es importante que el niño que tenga 24 meses ya esté en un proceso de entender algunas instrucciones o de hacer algunas señas y esto no esté ocurriendo. Es importante que ya empecemos un proceso de estimulación, enseñarle la posetica, enseñarle cuál es su lugar, que los pañales ya los puede soltar y todo esto. Entonces, pues claro, ¿qué sucede? Las madres están en proceso de teletrabajo, son las maestras de los niños más grandes y es imposible para la maestra pues poder controlar esta situación. De manera, para la mamá controlar esta situación. Sí, es que lo que pasa es que las mamás están maestras, entonces las pobrecitas están haciendo tantas cosas que evidentemente el hecho de tener el niño este proceso de dejar
su pocito en todas partes de la casa, pues bueno, de verdad que es un proceso bastante complicado, pero el problema está, Sajixa, en que cuando pisa el niño 3 años y medio, 4, podría extenderse hasta los 8 años, si esto no se ataca los 4 primeros, los 2 primeros años después de los 2 años. Entonces es muy importante que los padres sepan que no pueden dejarlo para después, que es un proceso socialmente no aceptado. Fisiológicamente hasta los 8 años por conexiones neuronales. ¿Cuál será la razón? La razón es que evidentemente a partir de los 4 años ya el cerebro ha insertado una serie de procesos fisiológicos como el hambre, el sueño, y el niño ha tenido como una higiene que viene de hace tiempo y viene desarrollándola de una manera. Estoy hablando de los niños que no tienen ningún diagnóstico, porque el que tenga algún diagnóstico tenemos que correr mucho más. No podemos, apenas tenga 2 años, inmediatamente empezar control de esfínter en un caso de autismo, por ejemplo, porque, ojo, si se logra aún sin lenguaje, no tiene nada que ver el lenguaje con el control de esfínter. Muchas veces te dicen, disculpe, yo no le he quitado los pañales porque mi hijo no habla, pero es que eso no tiene ninguna relación. Entonces, digamos que es más memorias procedimentales a nivel de cerebelo lo que estamos trabajando con los niños. Y ya un niño de 8 años, oye, ya tiene instaurado su proceso de coordinación, equilibrio, todo, ya él tiene como que no tiene nada que agregar, sino un hábito que no tuvo o que no se insertó en las edades iniciales. Entonces, es sumamente valioso crear conciencia del cuerpo en los niños, la parte sensorial, para que esto no suceda. Entonces, el colegio lo primero que te dice es, está aceptado, puede ingresar al maternal, pero no puede entrar con pañal. Y esto no es algo que tú puedes predecir y no puedes decir, perfecto, en septiembre se lo llevo sin pañal. Listo. Sí, exactamente, no. En septiembre se lo llevo y no va a tener pañal. Y si este niño tiene una alteración del desarrollo, por ejemplo, y tiene 2 años y no lo han notado, dime tú si eso se va a lograr en septiembre, menos todavía. Entonces, el llamado es a crear un espacio para esto. Se empieza progresivamente con la ropita. ¿Qué quiere decir con la ropita? Que la ropita tiene que ser sencilla de manejar, un monito que se baje rápido, un vestidito que se suba rápido, una vacinilla cómoda, un vaso o los adaptadores del water, de la pocetica, cómodos. Todo esto tiene que ser acoplado para que el niño esté contento. Ese espacio tiene que ser así como su salita de juegos nueva, la pocetica con los juguetes alrededor, porque él no va a querer estar allí sentado. ¿Cómo tú sientas un niño de 2 años y medio? Siéntate, quédate ahí hasta que te den ganas. Es imposible, eso es imposible. Entonces, bueno, el llamado es un poco a que reaccionemos ante esta circunstancia de que el niño tenga 3 años y medio, y todavía use pañal. Eso no está bien, eso hay que atacarlo para que este proceso se dé y, digamos, se desarrolle normalmente y no tengamos estos procesos hasta los 8 años de fallas de control de esfínter, más que todo en el colegio y de forma en el horario nocturno, Sajix. Claro, pero en el colegio es lo que es sumamente grave, porque entonces viene el bullying de los otros amiguitos que hay que tener cuidado. Ese es un tema importantísimo porque pronto se regularizan las clases, pues entonces eso va a ser bien complicado en los países que ya no se han regularizado de una vez. Bueno, exactamente. Tus redes sociales, ¿cómo te hacen alguna pregunta? ¿Cómo tú puedes apoyar? Mira, nosotros acá en 2015 creamos un programa de desarrollo de control de los esfínteres para todos los niños con y sin diagnóstico. El que necesite apoyo, pues por @terapias del desarrollo nos puede solicitar este curso individualizado para eso. Buenísimo. Así que @terapias del desarrollo. Bueno, hasta la próxima entrega, Rodrigo. Un beso grande. Gracias, Ajixa. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Respirando Salud Mental con el doctor Gilberto Aldana.
Respirando Salud Mental con el doctor Gilberto Aldana. Tenemos que es psicólogo, sexólogo, presidente de lo que es la Fundación y Sociedad Venezolana de Psicología de la Salud. Y vamos a hablar de los hijos del divorcio. Bienvenidos a este espacio fijo de entrevistas con Respira Libre en Respirando Salud Mental con el doctor Gilberto Aldana, que como todas las semanas nos trae aquellas recomendaciones para mantenernos y preservar nuestra salud mental, que es tan importante en estos momentos. Y vamos a hablar de un tema básico, bueno, los hijos del divorcio. Querido doctor, tantos que tenemos hijos del divorcio, cuéntenos, ¿qué tenemos que hacer con nuestros hijos? Mi querida doctora, siempre mi cariño y mi reconocimiento de poder compartir con ustedes los viernes en esta sección y a todas las personas que nos ven. Vamos a hablar de los hijos del divorcio. Ese nombre viene de una investigación que hizo una psicóloga llamada Judith Wallerstein, que por 25 años estudió a personas o niños en estos casos que habían vivenciado la situación de divorcio y los acompañó por 25 años y después publicó esa investigación. Es un estudio longitudinal, es decir, a través del tiempo, y cómo fueron esos cambios que fueron de alguna manera manifestando estos niños que después se hicieron adultos, y de ahí sacó las recomendaciones para las personas que pudiesen estar pasando en este momento un proceso de divorcio o que ya están divorciados, pero tenemos hijos que están asociados a esa situación de divorcio. En primer lugar, tenemos que desmontar esa idea errónea que el divorciarse es un fracaso. Eso no es así, y lo digo de manera muy firme. A veces el divorcio es la mejor opción para nosotros poder mejorar nuestra estabilidad emocional, tanto la de la pareja como la de nuestros hijos. Uno de los primeros grandes hallazgos que consiguió esta investigadora, ¿sí?, es que es más impactante desde el punto de vista negativo aquel matrimonio que trate de mantenerse juntos, aún no existiendo amor, existiendo a veces el maltrato, o a veces algo escondido, el desamor. Los hijos se dan cuenta y eso hace que tenga un impacto negativo el hecho de ver cómo los papás no se expresan afecto, están más bien muy alejados, aparece la infidelidad a veces, y esto hace que los hijos más bien tengan un impacto negativo desde el punto de vista de su salud psicológica y el día de mañana cuando ellos vayan a establecer pareja. Así que es mejor a veces la separación para evitar eso. 2, los padres que están en situaciones de violencia. Entonces no nos divorciamos, pero siempre hay una situación o un evento de violencia, y esto los hijos lo van aprendiendo, por eso que llamamos aprendizaje observacional. Entonces es mejor llegar al acuerdo de divorciarnos y evitar la descalificación de la otra persona, de la pareja, etcétera, porque aunque nos separemos como pareja, sigue siendo mamá y sigue siendo tu papá. Claro. Entonces, estas personas para toda la vida. Así que mi llamado es a aquellas personas que en este momento están pensando en el divorcio, pero creen que no deben tomar esta decisión por el impacto negativo en sus hijos. Piénselo, porque si ya, por ejemplo, han quemado todos sus cartuchos, han visto que ya la relación no puede continuar, no hay amor, no hay afecto, no hay respeto, no hay lealtad, pero seguimos unidos por nuestros hijos, es más recomendable desde el punto de vista psicológico que se divorcie para evitar distorsiones, problemas a nuestros hijos cuando se divorcien, ¿sí? Otra de las cosas que consiguió esta investigadora en esto que llamamos los hijos del divorcio es que en la medida que exista el acompañamiento terapéutico, el acompañamiento psicológico en el proceso de divorcio, menos impacto negativo van a tener nuestros hijos desde el punto de vista psíquico. ¿Por qué? Porque se evitan este tipo de situaciones de violencia, de maltrato, etcétera. Y expresarle a nuestros hijos que el hecho de que nosotros nos separemos como mamá y papá no implica, o sea, como pareja, el hecho de que nos separemos, como pareja, no implica que nos vamos a separar como mamá y papá. Y que siempre, bueno, mamá y papá, y luego van a ser los abuelos, y luego van a ser los que estén con los nietos, porque el tiempo pasa. Totalmente, y el vínculo sanguíneo nunca se va a perder. Siempre vas a ser mi mamá, tú siempre vas a ser mi papá. De hecho, más bien, en el proceso del divorcio, más bien, se da la responsabilidad para cada miembro para cultivar su vínculo particular. Es decir, como ya yo no estoy casado, mi esposa probablemente no me oculta algunos déficits que tenga mi vínculo hacia mis hijos. No, ahora yo soy el que tengo que tener la responsabilidad con mis hijos. Si no cosecho el vínculo, bueno, ahí quedaré. Ya será la otra persona la que está cosechando el vínculo. Entonces, eso nos lleva a la responsabilidad que tenemos cada padre para nosotros fortalecer el vínculo afectivo con nuestros respectivos hijos. Claro, yo siempre digo algo, en las graduaciones siempre tienen que estar mamá y papá. Los nacimientos deberían estar mamá y papá. Cuando estén con los nietos deben estar mamá y papá. Entonces es muy complicado
que se desligue, porque en el momento importante el niño debe ver a mamá y a papá. Es así. Y bueno, y ahorita ni siquiera hay excusa, porque ahora tenemos la vía tecnológica. Entonces, bueno, amor, no puedo, pero yo estoy aquí, hijo, mira, estoy en otro país, pero quiero que sepas que estés acá. Entonces, lo que quiero de alguna forma en este programa, sí, en el día de hoy, es hacer ver que eso de que el divorcio es un fracaso, que está afectando negativamente, eso no es así. A veces el divorcio, te lo digo como asesor de pareja, es una de las medidas más recomendadas y necesaria cuando la relación de pareja está muy mal. Y si nosotros queremos resguardar la salud psicológica de nuestros hijos, lo importante es tratar en la medida de lo posible de que no exista violencia, de que no exista maltrato, de que no exista descalificación al otro miembro, y si es necesario el acompañamiento psicológico para poder llevar esto a un final feliz, hágalo porque dependiendo de cómo, eso sí es importante destacar, como sea ese proceso de separación, va a impactar la salud psicológica de nuestros hijos. Definitivamente. Mi querido doctor, si lo quieren contactar, si quieren que usted lo apoye en ese camino, pues deciden del divorcio, o mientras deciden el divorcio, la gente que, bueno, no tenga otra opción, ¿cómo lo contactan? Sí, como no, me pueden conseguir como @GilbertoAldana, tanto en Instagram como en Facebook como en Twitter, y estoy a la orden, cualquier cosa. Excelente. Y también por las redes de Respira Libre. Así que totalmente. Toda la semana, un beso y hasta nuestra próxima entrega. Mi doctora, un gran abrazo. Gracias, mi doctor. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Respirando Asuntos de Mujeres con la doctora Carmen Mantellini. Respirando Asuntos de Mujeres con la doctora Carmen Mantellini, destacada ginecóloga venezolana. Vamos a hablar acerca de lo que es la vacunación contra el COVID-19 y embarazo. Bienvenidos a su espacio fijo de Respira Libre, Respirando Asuntos de Mujeres con la doctora Carmen Mantellini. Y como siempre, Carmen, bienvenida a tu espacio y nos hablas temas de actualidad. Hoy vamos a hablar acerca de embarazadas y la vacunación contra el COVID. Cuéntanos. Hola, Saí, sobre todo un saludo para ti, la audiencia. Bueno, ha sido una noticia esperanzadora porque sabes que inicialmente, por ética, no se incluyen ni niños ni mujeres embarazadas en los primeros ensayos clínicos. Pero sabemos que las infecciones respiratorias son un riesgo, sobre todo en la mujer embarazada. Entonces, tempranamente ya las sociedades de obstetricia en el mundo clamaban que por favor se incluyera y que no se le negara, sobre todo la vacunación, en aquellas mujeres que estaban en la primera línea de trabajo ante pacientes COVID. ¿Quiénes eran estas mujeres? Médicos, enfermeras, personal de ambulancia, que asisten, que trasladan, que acompañan a estos pacientes, porque le estábamos negando entonces una protección que ya les ayudaba a evitar infecciones severas, incluso muertes. La buena noticia es que en Estados Unidos se aprueba a partir de noviembre del año pasado estas vacunas nuevas, como son las mRNA, que son fragmentos de este RNA mensajero en unas cápsulas lipídicas, pero no teníamos experiencia en la embarazo. ¿Por qué? Porque es una tecnología completamente novedosa que no tenía experiencia en uso masivo y mucho menos en mujeres embarazadas, a diferencia de estos vectores virales como es la vacuna de la influenza, por ejemplo, que tradicionalmente ponemos en embarazadas, ¿no? Y entonces arranca este grupo pionero que desde la Escuela de Medicina de Harvard arranca un estudio prospectivo y logra reclutar a 131 mujeres, de las cuales unas embarazadas y otras lactantes, porque también era otra interrogante, ¿no, Sajisa? ¿Qué pasa con la lactancia materna? ¿Qué pasa si me vacuno al final del embarazo? ¿Voy realmente a conferir protección a mi bebé como ocurre con otras vacunas? Y la esperanza de este estudio que fue publicado en la última semana del mes de marzo, o sea, un estudio que no tiene todavía un mes, es que todas estas mujeres lograron anticuerpos en niveles superiores a aquellos obtenidos en infecciones naturales de sueros que tenía la Escuela de Medicina de pacientes embarazadas el año pasado. Y entonces eso es una súper buena noticia. 2, que no hubo efectos adversos, no hubo eventos adversos, no hubo pérdida temprana del embarazo. No se interrumpió el embarazo en aquellas mujeres que recibieron la vacunación. Y además
no ocurrieron eventos adversos en los recién nacidos de esas mamás que recibieron la vacuna. Entonces, mira todas estas buenas noticias, que si bien la cohorte, si bien el grupo que se estudió es muy pequeño, ya nos está diciendo que es seguro y que sigamos vacunando, porque probablemente sigan llegando buenas noticias, ¿no? Y que podamos entonces ofrecer protección a esta población vulnerable. Eso es excelente, eso, bueno, definitivamente los estudios tienen que avanzar y que la protección la podamos dar a embarazadas y sobre todo también que estén lactando es un paso inmenso que estamos dando. Bueno, yo creo que la conclusión es que tienen que estar pues siempre atentos a consultar con sus especialistas, los especialistas que están siempre actualizándose y buscar siempre, no quedarse en casa, como tú dices, no automedicarse, sino siempre buscar lo que es la orientación profesional, que es una de las funciones que tenemos. Así es. Tus redes sociales para que te busquen. Claro que sí, estoy en Twitter e Instagram como @DRA, como doctor abreviado, DRA Mantelini con doble L. Excelente. Así que bueno, sigamos dando buenas noticias para nuestra próxima entrega. Un beso. Vale, hasta pronto. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Respirando Asuntos de Hombres con el doctor Ricardo Sotorrosa. Ahora Respirando Asuntos de Hombres, estamos con el doctor Ricardo Sotorrosa. Sabemos que estamos con este nuevo integrante que pasó de telemedicina desde casa hasta Respirando Asuntos de Hombres y que nos va a hablar acerca del cáncer de próstata. Bueno, bienvenidos a su espacio fijo de Respira Libre, Respirando Asuntos de Hombres. Y estamos con el doctor Ricardo Sotorrosa, que actualmente está llevándonos esta sección de Respirando Asuntos de Hombres. Ricardo, empezamos a hablar acerca de la próstata, a veces de la próstata, y quedamos pendientes en que vamos a hablar acerca del cáncer de próstata. Así que creo que le toca ese turno al cáncer de próstata. Bienvenido. Claro que sí, Sayixa, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de estar con todos ustedes. Y efectivamente, el cáncer de próstata es un tema que realmente nos atormenta a los hombres debido a que es el cáncer más frecuente en el hombre en el mundo. Pero no es la primera causa de muerte por cáncer, porque es un cáncer que se cura siempre y cuando sea diagnosticado a tiempo. El diagnóstico del cáncer de próstata se va a basar en 3 pilares fundamentales. Un pilar va a ser el tacto, que es un examen físico donde vamos a palpar directamente la glándula prostática, que debe ser realizado en todos los hombres a partir de los 40 años de edad, una vez todos los años. Es la manera que tenemos de hacer el diagnóstico de forma precoz y poderle dar un tratamiento a tiempo a esta lesión que es tan terrible. Entonces tenemos el tacto que se hace a nivel del consultorio, un examen muy sencillo, muy rápido, muy simple realmente. Tenemos como segundo pilar un examen de sangre llamado el antígeno prostático específico o PSA, cuyo valor oscila entre los 0 y los 4 nanogramos por decilitro. Cualquier valor que esté por encima de los 4 nanogramos por decilitro es sospechoso de que pueda haber cáncer en la próstata, aunque es un valor que se puede elevar debido a otras circunstancias como pueden ser los procesos inflamatorios o infecciosos de la próstata llamados prostatitis o el crecimiento benigno de la próstata, que es la hiperplasia prostática benigna. El cáncer y también hay una que siempre hacen la acotación, no se debe hacer exactamente después del tacto diagnóstico, ¿verdad? Hay que esperar un tiempo para hacer esta determinación de antígeno. Bueno, aclara eso, porque hay unos médicos que dicen no se lo puede hacer ahora, tiene que esperar un tiempo, o sí, aclárale eso un poco a la audiencia. No, realmente no, nosotros hicimos incluso unos estudios de investigación viendo a ver si habían realmente variaciones significativas posterior a haber realizado el tacto, y estas no se dan, a menos que exista a nivel de la próstata un proceso infeccioso, una prostatitis, o que se haga un tacto sumamente vigoroso, que se haga lo que llamamos el masaje prostático, que esto sí puede elevar el antígeno. Pero si es un tacto
de rutina, un tacto que se hace simplemente para hacer un diagnóstico y una evaluación prostática, no tiene por qué elevar los valores del antígeno ni cambiar sus valores. Entonces, eso realmente es el criterio que tenemos al respecto, ¿no? Perfecto, aclarado. Ajá, continuemos. El antígeno prostático tiene una serie de parámetros que vamos a estar midiendo, aparte de su valor como tal, que es, como habíamos hablado anteriormente, de 0 a 4 nanogramos por decilitro. También nosotros tomamos en cuenta cómo estaba el valor de ese antígeno prostático en los años anteriores que el hombre se ha hecho la evaluación, y así vemos cómo está la velocidad del antígeno. El antígeno no debe subir más de 0.45 nanogramos de un año al siguiente. También es de esperarse que si un hombre tiene una próstata de un volumen mucho mayor que otro, pues vaya a tener unos valores de antígeno que sean un poco más elevados, debido a que tiene mayor cantidad de tejido prostático que está produciendo el antígeno. Entonces tenemos varias lecturas. Igualmente, existe lo que se llama el antígeno total y el antígeno libre, que esto genera muchas confusiones, porque muchas veces pues llegan pacientes muy angustiados porque tienen un antígeno libre que está elevado. Resulta que este valor nosotros lo usamos cuando tenemos un antígeno total que se encuentra por encima del valor normal. Y cuando tenemos un antígeno que es sospechoso de que pueda haber malignidad en esa próstata, nosotros allí sí utilizamos el antígeno libre y hacemos una relación entre el antígeno libre y el antígeno total, donde si esta relación es menor del 20%, es decir, mientras menos cantidad de antígeno libre exista, entonces mayor son las posibilidades de cáncer prostático. Nos inclinamos más a pensar en eso. Igualmente, si tenemos un antígeno libre que está más alto, es decir, que nos da una relación que es más del 20%, vamos a tranquilizarnos más porque pensamos que esa relación del antígeno total se debe a alguna patología que sea benigna. Entonces, una vez que tenemos estos dos valores, el antígeno prostático, y hemos realizado el tacto donde palpamos si existe alguna irregularidad, alguna dureza o algo que nos haga sospechar de cáncer, entonces si tenemos una evidencia en uno de los dos exámenes, vamos a proceder a solicitar una resonancia magnética multiparamétrica de la próstata, donde imagenológicamente vamos a observar la glándula y vamos a observar si existe alguna zona que tenga mayor captación, que esto nos va a dar la sospecha de que efectivamente hay una lesión de tipo maligno, y hacia dónde vamos a dirigir entonces la biopsia que debemos de realizar para determinar si ese tejido que está allí es o no maligno. Esa biopsia se hace con un ecosonograma, es un eco prostático transvaginal guiada. La guiamos tanto de manera digital como de manera ecosonográfica. Vamos a tomar muestras tanto de la zona sospechosa como el resto de la próstata, y el anatomopatólogo va a revisar estas muestras y nos va a decir si efectivamente tenemos allí algún tejido maligno o no. Hay veces que encontramos son lesiones previas a que se vaya a desarrollar un cáncer, entonces hacemos un seguimiento más acucioso y más cercano del paciente. Otras veces también utilizamos los marcadores genéticos que nos pueden determinar si un paciente tiene mayor o menor riesgo de tener cáncer de próstata, e incluso hay un estudio que podemos hacer de los fragmentos tomados, donde nos puede decir si cerquita de ese fragmento hay realmente una lesión maligna para volver a realizar la biopsia sobre esa zona. Es decir, nosotros tomamos unos fragmentos milimétricos y a veces el tumor es tan chiquitico, porque la virtud de esto es hacer el diagnóstico a tiempo. Y cuando hacemos el diagnóstico a tiempo de manera precoz, tenemos un tumor que es muy pequeño y por consiguiente muchas veces hacemos la biopsia y no acertamos a darle exactamente donde está el tumor, que es la idea, a pesar de que tomamos 15, 20 muestras, y esto se hace bajo sedación anestésica en el consultorio. Entonces, como pueden ver, el cáncer de próstata tiene diferentes maneras de poderlo evaluar, diagnosticar, y el cáncer de próstata, para que todos tengan este concepto muy claro, no da ningún tipo de síntoma. Los síntomas que da la próstata son hiperplasia o prostatitis, son cuadros patológicos diferentes al cáncer. Por consiguiente, lo importante es que hagamos el chequeo
todos los años con un examen físico, con un valor de antígeno y con esto determinar si existe algún tipo de lesión para poderla tratar de manera adecuada. Excelente. Tus redes sociales, Ricardo. @dr de Dr. Sotorrosa es mi Instagram. Y también me pueden encontrar en nuestra plataforma de telemedicina www.medicosvenezolanosonline.com, donde más de 150 médicos especialistas en todas las áreas estamos para darle respuestas a sus inquietudes de salud. www.medicosvenezolanosonline.com. Excelente. Bueno, hasta la próxima. Igual, hasta luego. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Respirando salud hasta los 120 años, con el doctor antivejez, doctor Juan Carlos Méndez. Respirando salud hasta los 120 años con el doctor Juan Carlos Méndez, médico especialista antivejez, con nuestro médico doctor antivejez. Vamos a hablar acerca de lo que es la pandemia con medicina antivejez. Y bienvenidos a su espacio fijo de Respira Libre, respirando salud hasta los 120 años o hasta los 150, como dice mi querido amigo el doctor Juan Carlos Méndez, el doctor antivejez. Y hoy vamos a hablar acerca de la actitud neuroemocional en pandemia con medicina de envejecimiento, como para poder aguantar y llegar, ¿no? Cuéntanos un poco, Juan, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, Sajixa, y todos los que nos están escuchando en este momento, tú sabes que la actitud es lo que marca la diferencia en toda esta pandemia, porque hay personas que llegan a la neurosis colectiva, a la paranoia inclusive, y otros que, bueno, temerariamente ni le paran ni piensan que esto es una mentira, pues, de la mano pelúa y de todo este nuevo orden mundial. Yo le dije, mire, señores, vamos a ser un poquito objetivos y vamos a ser serios en este campo. Entonces, nosotros lo que buscamos es que los neurotransmisores que tú produces en tu cerebro para poder mantener la conciencia clara y saber tomar decisiones claras, tienes que estar dado, por ejemplo, por la noradrenalina, que es un neurotransmisor que activa la memoria, la concentración, la atención, el juicio y el pensamiento para tener toda tu corteza bien activa para estar presente en toda esta situación. Segundo, la serotonina para darte el ánimo, entusiasmo y motivación para poder seguir adelante, porque no es fácil, sobre todo que te dicen quédate en casa, tú entras en conflicto porque te vas a quedar completamente solo, completamente desolado, completamente sin socializar, sobre todo los adolescentes, que son los que más me preocupan en este campo. Y por supuesto la dopamina, que es un neurotransmisor de la pasión para hacer las cosas, la cual, bueno, te permite poner el pensamiento en acción. Entonces, en este caso, desde el punto de vista neurofisiológico, nosotros recomendamos, por ejemplo, utilizar ciertas herramientas que en medicina anti-envejecimiento ayudan a que estos neurotransmisores sean los 3 caballitos de batalla que vayan delante de la carreta para poder superar la crisis. Por ejemplo, el café no es tan malo como parece. Tú sabes que el café libera noradrenalina, por eso en la mañana te despierta la atención, la concentración. Sin embargo, la dosis hace al veneno. Hasta 240 miligramos de cafeína uno necesita para poder prestar atención. Esos son 2 tazas de café al día. Es decir, que si te pasa de 2 tazas de café, entonces ahí vienen los problemas de la adicción a la cafeína. Por lo tanto, y por otra parte, el tema del café es solamente café, no ponerle ni azúcar, ni leche, ni otros aditivos. Porque entonces ya empastelamos. Son calorías que no son necesarias, pues. No, y sustancias que te van a caramelar el cerebro, porque el cerebro, tú sabes que el Alzheimer para nosotros es una melcocha del cerebro, claro, una amiloide beta que termina, bueno, amelcochando el cerebro y no te deja pensar bien. Entonces, en este caso, si le podemos poner el segundo ingrediente que es importante para la serotonina, que es el cacao. El cacao eleva los niveles de serotonina para el ánimo, entusiasmo y motivación. Entonces, si a ese café le disuelve una tableta de cacao, eso sí, 100% sin azúcar y sin leche, que no tenga, o sea, que no sea chocolate, pues, sino que sea cacao, eso eleva los niveles de serotonina, que te da el ánimo, entusiasmo y motivación. ¿Qué estamos haciendo? Aumentando tu capacidad de manejar el estrés cotidiano para que logres cumplir con tus propósitos de vida.
¿vale? Yo creo que eso es excelente. ¿Y eso, como a qué hora nos podemos tomar eso? No, Con cacao. generalmente en la ¿Una mañana, o por dos veces supuesto, al día? en la mañana, al despertarse tenemos que tomarnos nuestro mocachino anti-envejecimiento para prestar atención con mucha ánimo, entusiasmo, y después del almuerzo, por supuesto, a mediodía, después que almorcemos o después que nos vamos a levantar, si puedes hacer una siesta o no la puedes hacer, pero 2, 3 de la tarde, otro mocachino para darle otro booster más. Eso sí, a las 4 o 5 de la tarde, un trozo de cacao 100%, donde la serotonina está prácticamente en el suelo, porque bueno, ya se acabó su reserva. Eso activa la producción de serotonina, que te ayuda entonces a culminar y cerrar ya tu ciclo biológico. Y si le quieren meter un booster a todo esto que estamos hablando, hay que liberar dopamina. Entonces la dopamina es otro neurotransmisor que te da la pasión, digamos, el fuego, el entusiasmo, el impulso para lograr hacer cosas que son un poquito más extremas, que bueno, ahí sí utilizamos algunos nutracéuticos como la fenilalanina y la tirosina, que ya tienen que ser complementarios para lograr el efecto de la dopamina. ¿Y dónde las conseguimos? ¿En pastillas? ¿Dónde las conseguimos? Bueno, generalmente en tiendas naturistas, lo consigues en Amazon, lo consigues en todas estas tiendas especializadas, consigues este tipo de aminoácidos que realmente no se vende porque la gente no lo sabe, pero nosotros sí lo recomendamos porque en este momento necesitamos poner los 3 caballitos delante de la carreta, que son, como repito, la noradrenalina, la serotonina y la dopamina, para que logremos ese objetivo de poder pasar esta pandemia, pero con una actitud completamente diferente. Perfecto. ¿Cómo te contactan, Juan? Bueno, como siempre, en nuestra página web www.doctorantives.com, con la palabra completa Doctor Antives, y por supuesto las redes sociales de Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, a Doctor Antives, con la palabra completa Doctor Antives, y entonces puedas respira libre hasta los 120 años en las enfermedades. Maravilloso. Bueno, hasta la próxima entrega. Un beso grande. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. ¿Qué hay de nuevo en Respira Libre? En nuestra sección de ¿Qué hay de nuevo en Respira Libre? Nosotros les traemos siempre avances de cómo estamos semana a semana en nuestra nueva sede, que estamos muy orgullosos de tener en República Dominicana. Ronquido es una respiración ruidosa que la persona hace durante el sueño, y eso no es normal. Nadie debería roncar. Cuando dicen jocosamente, no, ronco un poquito, ronco mucho, no se debe roncar. El roncar implica que hay un trastorno. Hay varios sitios de obstrucción, que puede ser en la nariz, en el paladar, en la mandíbula maxilar, en el cuello, en el tórax o en el abdomen, y en alguno de estos niveles hay una obstrucción que nos está dando este sonido durante el sueño. Cuando eso progresa, podemos quedar algunos segundos sin respirar, que es la famosa apnea del sueño. Cuando llegamos a tener apnea del sueño, hay complicaciones importantísimas, como sube la tensión, sube la glicemia, alteraciones en la secreción de la hormona del sueño, hay retraso durante el crecimiento, que sí son niños o jóvenes, pero también hay un envejecimiento más rápido cuando la persona ya es adulta, porque la hormona del sueño pues nos ayuda a mantenernos pues, un poco más activos y más jóvenes. Hay también falta de atención, podemos tener accidentes de tránsito, laborales, no se aprende bien, un sinfín de cosas, sin contar que se molesta a la persona con la que se duerme. Entonces también hay yo me imagino un grupo de complicaciones familiares y sociales importantes. Muy bien. Entonces, aparte de eso, hay posiblemente el estrés podría afectar a la persona para dormir y provocar los ronquidos. El estrés puede afectar a la persona, sin embargo, el estrés no produce ronquidos. Sería una alteración del sueño, una patología del sueño que no tiene necesariamente que ver con el ronquido. El ronquido es una situación de estructura. Ya. En algunas de estas alteraciones que nosotros los corregimos, por eso es que hay que evaluarlo, hay que ir al especialista,
Nosotros en Respira Libre somos un centro de cirugía láser en consultorio que venimos de Venezuela, es una franquicia, estamos abriendo nuestra primera franquicia internacional aquí en Santo Domingo. Tenemos una experiencia de más de 2.000 pacientes tratados con este tipo de problemas desde hace 16 años y de este tipo de técnica para operar en un consultorio, sentado. La persona se coloca anestesia en algodones 15 minutos, luego de haberse visto en un monitor cuál es su problema y paulatinamente, pues bueno, después de 5 o 10 minutos se va haciendo con un láser diodo, un láser cosmético, se va haciendo líneas para disminuir donde se obstruye. Si la persona ronca o tiene apnea del sueño, se obstruye la nariz, se trata todo lo que es la obstrucción de la nariz, bien sea cornetes grandes, pólipos nasales, que tenga rinosinusitis, rinitis alérgica, se trata de ese problema. Y si tiene problemas del paladar, que pega en la lengua, que cuando se acuesta suena de esa manera, hacemos unos puntos en el paladar para que el paladar suba y quede un espacio entre lengua y paladar. Entonces, realmente estamos trayendo este tipo de tecnología para que la persona se opere en el consultorio, se pare y se vaya a su casa a realizar su actividad cotidiana. No tenga un control postoperatorio, o sea, no tenga un reposo postoperatorio, no tenga láminas, tapones y tenga de verdad una mejor calidad de vida. O sea que después de operar a la persona, eso es, vamos a decir, algo ambulatorio, o sea, se puede ir para su casa de una vez. O sea, se para del consultorio, eso dura 1 hora, entre que llega, se evalúa con la cámara, se prepara 15 minutos, se opera y se va. Puede irse manejando, puede montarse en un avión, puede realmente hacer cualquier actividad cotidiana que haga. Los atletas de alto rendimiento pues pueden seguir entrenando esa misma tarde. El beneficio que da el aparato, la tecnología láser, es lo que hace la diferencia y pues tenemos más de 16 años realizándola con muy buenos resultados. Un procedimiento que está, una técnica y nombre están patentados, están registrados en Estados Unidos, aquí en Dominicana, en Venezuela, está en la Unión Europea también. Y bueno, tenemos realmente muy buenos resultados que estamos ofreciendo ahora aquí en Santo Domingo. Estamos ubicados en Piano. ¿Y cómo se llama el especialista que trabaja con la persona aquí de la nariz? Pues yo ese no me lo sé. Otorrinolaringólogo. No, somos otorrinolaringólogos. Aquí hay 4 otorrinolaringólogos dominicanos que están llevando el centro. La técnica es mía porque, bueno, fue ideada por mí, patentada por mí, pero yo soy la cara, la marca, y quien lo desarrolla son 4 otorrinos dominicanos muy bien capacitados que están al frente de Respira Libre Santo Domingo. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Respirar y degustar los aromas con Jesús Nieves Montero. Y en Respirar y degustar los aromas con Jesús Nieves Montero, y que nos ha enseñado, nos ha llevado de la mano por este mundo de todo lo que es la gastronomía y lo que es el buen beber, el buen comer, aprovechando al máximo todos nuestros sentidos. Y que nos ha de verdad enseñado mucho durante todos nuestros eventos, todos los años que tenemos haciendo esto. Vamos a hablar acerca de algo bien, como siempre, él que da mucha calidad de vida. Vamos a hablar acerca de lo que es esta vez vinos de supermercado, desde los que vienen en latica, los que vienen en paquete tipo leche, para que ustedes vean que él los recomienda, aunque uno tiene aquí un poco de duda. Bienvenidos a su sección fija en Respira Libre, respirar y degustar los aromas con Jesús Nieves Montero, quien siempre nos lleva de la mano para que con todos nuestros sentidos podamos disfrutar un buen comer y un buen beber. Y hoy nos va a hablar de algo, no sé, creo que será por la pandemia que nos están engañando, cómo están alterando los vinos de supermercado y nos están haciendo pensar que estamos comprando algo que no es. ¿Cómo es eso posible, Jesús? Hola, ¿cómo está, doctora? Primero que todo, como siempre, un grato placer saludarla. Estar todas las semanas en esta sección conversando del buen comer y del buen beber, bueno, desde la perspectiva de Snow Gourmet. Fíjese, sí, el tema del vino de supermercado, primero, como usted probablemente sepa, a los amantes del vino les aterra, porque yo no me incluyo allí, les aterra comprar vino en supermercado, ¿no? En casi cualquier parte del mundo prefieren las enotecas, licorerías, los establecimientos más pues dedicados solamente a esto.
Sin embargo, es hay un poco de mito urbano, ¿no? De leyenda urbana allí, porque en los supermercados pues también se consiguen buenas alternativas. Lo que pasa es que hay que estar atentos a algunas señales que vale la pena repasar. Fíjese, recientemente en España ocurrió lo siguiente. En España hay dos, en el centro de España, y manejan prácticamente entre ellos buen volumen de la denominación de origen Valdepeñas, dos empresas que realmente no son bodegas, son fábricas de vino. O sea, tienen muchísimo vino y sacan, incluso le generan a algunos de los supermercados más importantes de Europa marcas específicas, ¿no? Para que, bueno, cada quien pueda competir según su saber su saber y entender y el conocimiento que tiene cada uno de esos establecimientos de sus clientes. Hasta allí todo bien y legal. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que durante mucho tiempo, y de hecho eso hoy por hoy está en discusión, el criterio de precio de un vino, y por lo tanto al menos mentalmente de cara al consumidor, el criterio de calidad de un vino está muy relacionado con el tiempo que pasa en madera. Y ese tiempo que pasa en madera, teniendo que una de las primeras denominaciones de origen fue Rioja en España, se marca habitualmente con las siguientes inscripciones: roble, cosecha si no tiene madera, roble entre 4 y 6 meses de madera, crianza ya necesita alrededor de 12 meses, pero también necesita 12 meses de reposo del vino en la botella, y así va subiendo hasta gran reserva. Entonces, por supuesto, todo el mundo mentalmente, como decíamos, tiene el setting de que el vino, mientras más tiempo y por supuesto mientras más arriba de esa escala esté, pues es más caro. Y por supuesto las bodegas pues juegan con eso. Eso es, digamos, bastante transparente. ¿Qué pasó en Valdepeñas y cómo podemos cuidarnos de eso? Bueno, en Valdepeñas, porque eso, el tema de uno llamarlo reserva o gran reserva, no necesariamente es solo responsabilidad de la bodega, sino que uno entrega una información acerca de la cantidad de litros de vino que elaboró el Consejo Regulador, que es la autoridad que se encarga de esto, da las etiquetas que permiten marcar como reserva, crianza y esto, y luego pues se hace un cotejo con el supermercado o el retailer. ¿Cuánto se vendió de cada uno de estos? Bueno, la sorpresa fue que se vendió muchísimo más de lo que había sido autorizado originalmente. Entonces eso nos lleva al consumidor frente al anaquel del supermercado. Entonces, primera regla que hay en el vino: no hay vino en oferta económico barato. O sea, ese vino casi sin excepciones tiene un defecto. O sea, eso no hay que darle mucha vuelta. Puede ser que el defecto sea tan pequeño que el supermercado no esté incurriendo en ninguna violación de ley y por lo tanto lo venda sin problema, y que el consumidor más casual no le preste atención. Pero con seguridad hay márgenes que hay que respetar. O sea, simplemente cuando uno ve en un anaquel de Ciudad de Panamá, de Santiago de los Caballeros, de cualquier ciudad de los Estados Unidos, de Caracas, Venezuela, un vino que tiene un precio muy inferior al de su lugar de origen, digamos en este caso España, es imposible que eso ocurra. Claro, es que es imposible que eso ocurra. Si está ocurriendo es porque hay un problema. Lo segundo es, no se deje llevar, sí, tal cual, no se deje llevar solamente por este tipo de inscripciones. Primero, por ejemplo, recuerde, allí sí viendo hacia el sur, una vez que uno sale de España, y en España incluso ocurren estos escándalos, estas clasificaciones de reserva, gran reserva, no significan nada. En Argentina, en Chile, en Uruguay, no hay nada que las regule. Es más bien un término de mercadeo, y por convención, más o menos la idea es, el vino pasó. Pero incluso, debo recordarle, de hecho, fíjese que este es, digamos, como un tip dentro de ese tip. Voltee la botella. Siempre, si a usted le gusta la sensación de madera, revise que diga paso por barrica. Cuando el vino dice contacto con madera, hay dos posibilidades que no le van a gustar. Una es, o lo colocaron en un tonel de 10.000, 15.000, 20.000 litros, que por supuesto la capacidad de transmitir esos sabores es mínima, o peor aún, meten unos chips, unos pedacitos de madera muy parecidos a los que uno utiliza para ahumar, los colocan dentro del tanque de acero inoxidable y esos chips emanan cierta sensación de madera. Entonces, eso realmente pues no es lo que usted está buscando, y lo va a ver claramente en el precio. El vino que dice atrás, paso por barrica de tanto tiempo, es más caro que el que dice contacto con madera por tanto tiempo.
en la medida de lo posible, insisto, si usted tiene una inquietud específica con esos sabores, googlee también, busque la bodega, porque en las bodegas suelen estar las fichas completas. Y entonces en la ficha sí le va a decir también, por ejemplo, cosas como el porcentaje, porque eso tampoco están obligados en el sur a decirlo, el porcentaje del vino que estuvo en contacto con esa madera. Porque hay veces que efectivamente sí pasa por barrica, pero solo el 20% del vino. Entonces, esa es la explicación del que está allí. ¿Ah? Pasó y salió, o sea, lo pasaron rapidito y salió. Sí, tal cual. O sea, no, y solamente un pequeñísimo porcentaje del vino. El otro 80 estuvo en acero inoxidable. Entonces, claro, cuando se hace la mezcla se pierde un poco lo que está allí. Olvídese, por ejemplo, cosa que en su momento lo hablamos, pero cuando usted ve la inscripción Single Vineyard, eso solamente va a tener un valor en algunos lugares específicos del mundo. Igualmente la de Old Vines o viejos viñedos, también tendría usted que ver en profundidad lo que está allí. Entonces, le insisto, si en España, que son tan cuidadosos, porque el vino, primero, acuérdense que España es el primer exportador del mundo por volumen, el primer productor del mundo por volumen y uno de los primeros exportadores. Y segundo, si usted toma en cuenta que allá ahí nació las denominaciones de origen y hay este tipo de problemas, pues no caiga usted por inocente y compre lo que haya que comprar. Así que de verdad, cualquier duda que tenga, escríbanos siempre en @snogourmet todas las redes y nosotros podemos ir respondiendo esas dudas para que se compre el vino de buena relación calidad-precio. Excelente. @snogourmet en todas las plataformas. Un beso gigante, Jesús, y como siempre, gracias por llevarnos de la mano en este camino del buen comer y el buen beber. Hasta la próxima entrega. Igual. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Y así llegamos al final de estas 3 horas con especialistas para ustedes, con secciones que van a venir. Les vamos a traer unas nuevas sorpresas próximamente, el próximo mes. Vamos a tener algo así como psiconeuroemoción, como mindfulness y por ahora, bueno, lo que ya les ofrecimos. Quédense con nosotros estas 3 horas, como estamos siempre todos los viernes, y nos pueden encontrar www.respiralibre.net, @respiralibre, Respiralibre RD, nuestra red dominicana, y el canal de YouTube Respira Libre, donde consiguen, como les dije, este programa y las entrevistas individuales. Quédense con nosotros, como siempre, hasta la próxima sonrisa. Y les recuerdo nuestro eslogan: una respiración adecuada mejora tu calidad de vida. Para comunicarse con la producción del programa, síguenos en nuestras redes, @respiralibre. Respira libre, porque una respiración adecuada mejora tu calidad de vida.